Lo tenemos en línea, ¿sí? Porque el Flaco me decía ayer, lo pedís, lo tenés. El Flaco quería hablar con Rubén y siempre es un gusto hablar con Rubén Rossi. Mira, hoy estamos planteando un tema, Flaco, de todo lo que estaba trayendo el Colo a la mañana, de una situación, sí. Y todavía siguen llegando mensajes de lo que plantearon, ¿no? Dice, ¿qué tiene que tener en la cabeza un pibe de 15 años para matar de esa manera con el caso de Jeremías, que se ve en la situación? Primero a ver si de la cabeza está bien, por ahí está quemado. Sí, claro, y exactamente. No por el sol, ¿eh? No por el sol. Vos hablabas de otras cuestiones que cómo han cambiado. Yo hablo de la familia. En el mundo del fútbol. La familia, el muro de contención. Fundamental. Fundamental, la familia, la buena familia, la que educa, la que enseña, la que protege, la que exige, la que aplica en una sociedad con amor y contención, premios y castigos. Se ha perdido, viejo, y no es de ahora esto, ¿eh? Se ha perdido. Y hay otros sectores de una sociedad de mierda que lo sabe aprovechar y la falopa. La droga es una de ellas. Y yo digo, ¿contra qué se enfrentan hoy? Estar al frente de trabajar con juveniles que quieren y que tienen sueños de Son educadores también, ¿eh? Por supuesto que son educadores. Sí, son educadores. Por supuesto. Contenedores. Contenedores, educadores, la mayor parte del día y horas las pasan allí, en el club, donde practican fútbol. A muchos hay técnicos que los marcan, que los referencian. Por eso queríamos charlar con Rubén Rossi. Ayer a la tarde lo llamé y le digo, che, a la mañana, temprano. Me dice, estoy temprano para ustedes. Rubén, ¿cómo va? Buen día. Bueno, un saludo muy grande para vos, para Eduardo. Un gusto escucharlo, Eduardo, y lo que dijo, que lo comparto plenamente. Y bueno, es un placer poder hablar con ustedes. Qué difícil algunas cuestiones hoy, Rubén, ¿no? Estamos hablando de un caso que pasó aquí en Santa Fe con un chico asesinado con 23 puñaladas y el Flaco hablaba de una sociedad enferma y yo digo, ¿contra qué situaciones hoy ustedes tienen que trabajar con los tiempos como han cambiado? Bueno, indudablemente que sí, me dio mucha tristeza eso que escuché, pero también, Eduardo, sí. Te mando un abrazo, espero me estés ahí escuchando. Sí, por supuesto, te retribuyo el abrazo. Es esa nenita que también le pegaron un tiro en la cabeza en Buenos Aires, claro. tirando balazos al aire. Sí. Es la falta de protección social que tienen los niños, es el desamparo que también tienen los clubes, es la falta de educación del hogar. Sí. La primera escuela es el hogar. Y sé de lo que estoy hablando porque mi señora es docente en la escuela primaria y muchas veces quieren que la escuela suplante los valores y principios e ideales que se inculcaban en la casa y que eran la base de la educación. Claro. Eduardo Rijo recién creo que fue el que dijo educadores. El Flaco Menotti, y lo voy a hacer referencia varias veces en este reportaje, decía, un formador antes que un entrenador es un educador. Claro. Porque hay una pedagoga española que admiro mucho, María del Mar Romera se llama, que dice, los niños no aprenden lo que les enseñamos, los aprenden. Entonces hay que tener mucho cuidado quién está al frente de los niños, de los jóvenes, porque ¿por qué me llevan a mí, Chicho o Eduardo? ¿Por qué me contratan? Porque yo fui campeón del mundo, porque yo jugué en la primera de Colón. ¿Pero qué quiere decir eso? Y que yo por eso sé de formación, tengo pedagogía, manejo la didáctica, sé cómo piensa el cerebro de un niño, o simplemente por haber sido futbolista profesional estoy habilitado para desempeñarme en una labor tan, pero tan importante como es el trabajo en divisiones inferiores. Y yo creo que ahí es donde radica uno de los problemas más importantes que por lo menos estoy viendo en los últimos tiempos en el fútbol actual. Uh-huh. ¿Esos son los problemas con los cuales hoy trabajan en inferiores? Y la otra... Sí, son uno de los problemas. Sí. Los padres son otro de los problemas. Los celulares, la tecnología son otro de los problemas. La tecnología es otro de los problemas. Hoy son niños de pantalla. No nos olvidemos de eso. La mayoría de los chicos está aferrado a una pantalla, a un pupitre. Quieren todos inmediatamente. Ustedes lo ven en internet, cómo aprender a tocar la guitarra en un mes, como que en un mes vas a ser Paco de Lucía. Y todo pasa lo mismo en el fútbol, la inmediatez por el triunfo desmedido, como que a alguien le va a importar si, perdona Eduardo que te ponga de referencia, si el chico Eduardo Rodríguez a los 9 años fue campeón con la novena de un club.
Entonces, cuando todo eso está perdido, cuando no hay valores, cuando no hay principios, cuando no hay sensibilidad, cuando antes que nada está ganar como sea en fútbol infanto-juvenil, o sea, no importa, vamos ganando, le enseñamos al nene que se tire, que haga tiempo, que le pegue una patada al adversario, todo por un triunfo deportivo, y después no nos quejemos cuando ese futbolista en primera división se comporta de una manera inapropiada. Si nosotros, en vez de ser educadores, lo único que queríamos era salir a fin de año en una de las redes sociales con una copa que es más grande que la nuestra, y que los niños, haciéndonos los que somos Pep Guardiola o Jürgen Klopp, y en realidad en las edades infantiles es facilitador y nada más. Claro. Me das pie con esto último que decís, de ganar o muerte casi sería la definición, ¿no? Para profundizar un tema. ¿Desde cuándo y hasta cuándo ustedes, los formadores, tienen que trabajar en fútbol recreativo y no competitivo? Mira, Eduardo, no hay que leer a Piaget para saber que el niño por naturaleza es competitivo. Yo recuerdo que cuando mi mamá vivía y venía a mi casa acá en el pueblito este que yo vivo en Humboldt, mi hijo, que en ese momento tenía 6 años, jugaba con ella al ajedrez, y yo veía desde la cocina, mientras le preparaba el mate, que mi hijo le robaba un peón a mi mamá, o le manoseaba la torre. O sea, él le quería ganar, sí, como sea. Y yo le decía a mi mamá, mirá mamá, que Santino te está robando un peón. El problema no es ese, Eduardo. El problema es que no hay que exacerbarlo a eso. Claro. Mirá, tengo un segundo, les cuento una pequeña... Dale, tranquilo, por eso te hablamos, Rubén. Hace un tiempo atrás fui por la escuela Menotti al estadio de Argentino Junior a filmar unos contenidos. Y uno de los docentes que trabaja conmigo es Abel Carabelli. Entonces, mientras estábamos ahí, me molestaba, me decía, vení, vamos al museo, que hay una placa que me recuerda a mí, con Diego, venía a verla. Bueno, me jodió tanto que fui. Miren lo que les voy a contar. Perdón, Rubén, por las dudas, es el ex lateral, sí, claro, que pasó por aquí por Santa Fe, campeón del 79 con vos. Exactamente. Por las dudas, claro, porque hay gente que no lo sabe, Rubén. Sí, perfecto, perdón. No, está bien, dale. Y entonces te rompió tanto que vamos a verlo. Bueno, vamos a ver la placa. Entonces, veo la placa esa de los cebollitas, ajá, que estuvieron 5 años invicto. ¿Me siguen? Sí. 5 años, le ganaron a todo, a River, Boca, San Lorenzo, Independiente, jugaron torneos internacionales. Pero ¿saben lo que me llamó la atención? De los 28 jugadores que figuran en la placa, solamente 2 jugaron en primera, Abel Carabelli y Diego Maradona. Pero ¿y cómo entonces? ¿Los otros que eran perdedores? No tiene nada que ver. No se enseña a ganar. Lo que se enseña o se trata de enseñar es a jugar cada día mejor. Porque está claro que si en las divisiones menores los futbolistas tienen problemas individuales, y para eso está el formador, y le resuelve los problemas individuales, y tienen problemas colectivos, y le resuelve los problemas colectivos, la posibilidad de ganar va a estar mucho más fácil que de perder. Claro. El tema es uno muy simple, y lo voy a hacer muy claro, y hoy porque me toman en un día generoso cerca de fin de año. El 90% de los dirigentes del fútbol argentino en formación de futbolistas son analfabetos. ¿El cuánto? No, por idea. Solamente miden la labor de divisiones infantojuveniles por el resultado. Es decir, si ganan, estamos trabajando bien. Y si pierden, estamos trabajando mal. Y no tiene nada que ver resultado deportivo con formación. Son cosas distintas. Es saber por qué, perdón Eduardo que te pongo en referencia, ¿por qué este chico Eduardo Rodríguez lo subimos a 5ª división de sexta? ¿Qué es lo que hace bien? ¿En qué progresó? ¿Cómo resuelve las acciones del juego? No, que lo subimos porque, no sé, porque hizo 10 goles. Y después cuando nos ponemos a ver los partidos, de los 10 goles hizo 9 abajo del arco porque estaba solo. Pero no sabe salir de la jugada para volver a entrar, no sabe contraanticipar, no sabe dónde se distrae y dónde se define, no sabe un montón de conceptos futbolísticos que son labor de los formadores enseñárselo. Porque el fútbol en la etapa infantil hasta 12 años, es lúdico emocional. Y a partir de los 13, 14 años, el fútbol es conceptual. Conceptos individuales y grupales en las 4 acciones del juego.
defender, recuperar, gestar y definir. Esa debe ser nuestra labor, y nuestra labor educativa, formativa, antes que nada. Transmitir valores, sensibilidad, colaboración, compañerismo, porque eso es lo que más hay que destacar. Y perdón que me extienda en una cosa, una derrota deportiva en el fútbol infanto-juvenil, la tristeza dura 5 minutos, pero si yo no transmito valores, principios e ideales, esa derrota dura toda la vida, porque yo fallé en la educación. Claro. Espera, yo te quiero preguntar algo. Recién dijiste o hablaste de un porcentaje. ¿Qué porcentaje de los dirigentes decís vos? Hoy, porque estoy en un día generoso, sí. El 90. El 90. No tengo ni idea. O sea, ¿se publican las victorias, no se publican las derrotas? Se mide, perdón, a ver si voy por este lado y no sé si el Flaco también me va a interpretar. ¿Se mide lo bueno de las divisiones inferiores por la plata que entra? No, ¿sabés por qué se mide? Ni siquiera por eso. Se mide por los resultados deportivos que se obtienen a fin de año. Si ganaron las divisiones, estamos trabajando bárbaro. Es como cuando dicen, no, a los jugadores hay que enseñarle a ganar. ¿Perdón? ¿Pero y cómo se hace? Porque es fácil eso. Esos son los objetivos. Bueno, Flaco, nosotros queremos, no sé, ponernos de novio con Cindy Crawford. Bueno, bárbaro, ese es el objetivo. Ahora, el cómo lo hacemos, nadie lo dijo nunca. Porque si a mí me explicaran cómo se enseña a ganar, pero quédense tranquilos que yo lo pongo en práctica mañana. Hace poco estuve en México. Fui a dar una charla, que le dicen conferencia, para mí en el fútbol no existen, en un congreso. ¿Saben? El primer día le dije a los entrenadores, ¿ustedes saben cuál es el deporte nacional de México? Entonces me dijeron, uno el fútbol, el boxeo. No, le digo, el deporte nacional de México es que vengamos los extranjeros a robarle la plata. A ustedes les encanta el campo y le hablemos del método, del programa, del método de formación, de aprendizaje. Pero yo les pregunto a ustedes dos, si hubiera un método para enseñar a jugar a la pelota, ¿me pueden explicar por qué hay tantos buscadores de talento? ¿Por qué hay tantos selectivos? Si se puede enseñar, como hace mi señora en la escuela primaria, listo, yo traigo a los alumnos de ella, le enseño a jugar a la pelota y lo vendo a Real Madrid, Barcelona, Milan. ¿Y por qué no lo hago? Yo tengo para hacerte una pregunta que no sé si por ahí me meto en un camino inconveniente, pero forma parte de nuestra tarea periodística. En base a todo esto que estás diciendo, donde debe haber muy pocas actividades donde 2 más 2 no sea 4, como en el fútbol, la medicina quizás, después en las otras 2 más 2 casi siempre es 4. ¿Qué opinas de las escuelitas de fútbol? Y bueno, lo mismo, Eduardo. Mira, cuando mi hijo ahora tiene 20 años, ¿no? Está estudiando en Santa Fe. Pero en un momento mi mujer me acusaba de que yo no lo incentivaba a jugar a mi hijo. ¿A jugar a qué? Chiquito. ¿A jugar a qué? A jugar al fútbol. Que yo no lo incentivaba. Sí. Entonces ella me dice, bueno, yo lo voy a llevar a una escuela acá en Humboldt. Uh-huh. Entonces yo le digo, bueno, lo único, gordita, le digo que decirle al profesor que yo quiero que le dé el título de jugador. Claro. Entonces ella se quedó y le digo, pero ¿sabés lo que pasa? A ver, Eduardo, me voy a meter en un terreno más complicado. Con mi edad, hace un tiempo atrás, hice un máster en neuropedagogía. Y leyendo a los expertos en neurociencia, que ustedes saben que ahora están de moda, sí. ¿Saben, por ejemplo, lo que dice el doctor Francisco Mora Teruel, uno de los grandes expertos en neurociencia del mundo? El juego es el disfraz del aprendizaje. Uh-huh. ¿Escucharon? Uh-huh. El juego es el disfraz del aprendizaje. Entonces, en el mundo del fútbol, la tarea del facilitador en el ámbito infantil es generar las condiciones, el ambiente, la escenografía, para que el juego haga su trabajo. Entonces, todo eso es un negocio. A mí me atacan y me destrozan por esto que estoy diciendo. Los fundamentos de la técnica aplicada son hijos del juego, no se aprenden afuera, no funciona así. Es como dice Daniel Barenboim, el director de teatro, el director de orquesta. Perdón, en un libro que se llama Paradojas y Paralelismo, dice, una pieza musical no se puede desdoblar en 20 partes, ejecutarla sola y después volverla a unir. Bueno, lo mismo pasa en el fútbol. Los fundamentos de la técnica aplicada te los demanda el juego. El niño tiene que jugar. Y después, Eduardo, una vez que el chico aprendió a jugar a la pelota,
con un formador que sepa le va a enseñar a jugar al fútbol, que es otra historia. Pero partimos de la base, volviendo al tema que yo te planteaba y con lo que comenzó esta charla, fútbol recreativo y fútbol competitivo, que la competencia tiene que existir siempre. Yo digo lo siguiente, Rubén, yo no me imagino ni entre chicos de 6 o 7 años jugar un picadito sin arcos. Y bueno, ¿te imaginas? Es imposible. Pero imagínate, cuando yo jugaba en la canchita del Puente, en Barranquita, que ahí en esa canchita jugó Daniel Silguero, Enzo Trocero, Luis Adeneve. ¿Y qué te creen? Que cuando íbamos a jugar y perdíamos, estaba todo bien. Bueno, me voy con me hicieron 10 goles. Claro. Pero el tema era que terminaba ahí. Exacto. No es que yo llegaba a mi casa y mi padre o mi mamá me empezaban a decir, uy, ¿cómo van a perder con los de Ciudadela? ¿Qué pasó? El entrenador trabajó mal la presión sobre la recuperación tras pérdida. No hicieron la salida a la volpeana. Sí. Todas estupideces que no tienen nada que ver con la formación de los futbolistas. Porque esto es muy simple. Miren, Chicho, Eduardo, he hablado con infinidad de futbolistas, todos los que se imaginen, todos. Maradona, Valdano, el Loco Abreu, no sé, lo que quieran. Cuando llego a la pregunta del millón, ¿pero cómo aprendiste a jugar a la pelota? No hay uno solo que me diga esquivando cono, haciendo entrenamiento de conducción o de todos me dicen jugando. La pregunta del millón es, si todos aprendieron jugando, ¿por qué ahora quieren que los niños trabajen? ¿Por qué les hacen hacer tantos ejercicios? ¿Por qué le hacen hacer tantos entrenamientos? Fíjate si si estaremos equivocados los adultos, que los entrenadores presionan al niño para ganar. Los dirigentes presionan al entrenador para que el niño gane. Los padres presionan al niño para triunfar. Sí. Y después le contratan un psicólogo para que le quite la presión. Claro. No seríamos seguro. Claro, de verdad. O sea, todo presión, hasta que llegás al último escalón, hasta el último peldaño. ¿Los padres son un problema hoy? Y bueno, pero son un problema porque también necesitan que alguien los eduque y les explique. En todos los clubes que he estado jamás he permitido que entren a los entrenamientos, por ejemplo. Y cuando me vienen se enojan al principio porque me vienen a insultar o se molestan, le digo lo mismo. Pero cuando su hijo va a la escuela, ¿usted entra al aula? No. Bueno, las aulas de mis formadores, de mis entrenadores son los campos de entrenamiento. Claro. Entonces usted lo deja al chico y después lo retira. Lo que los padres tienen que entender es cuál es el modelo, cuál es la idea, cuál es el concepto. No puede ser que, como me pasó a mí en uno de los clubes santafesinos, no voy a nombrar cuál, el segundo año que estaba, yo doy una charla para fútbol infantil explicando todo lo que le estoy diciendo a ustedes y salta un padre y me dice, lo que pasa, Rosy, que acá los chicos en el fútbol infantil lo único que hacen es jugar. No, le digo, si lo vamos a hacer hombrear bolsa. Pero y claro, si el niño tiene que jugar, porque el juego permite los aprendizajes significativos, que son esos aprendizajes que después se pueden trasladar a la cancha. Si no, no sirven para nada. No tienen sentido. La repetición murió, no existe más, no sirvió jamás. Es mentira eso que porque yo repita, no es la repetición, es la variación. Obvio que un niño tiene que tocar 1000 veces la pelota, pero de forma distinta. Lo que no se ataca es lo que pasa en muchas ligas del interior, donde niños de 9 y 10 años juegan en cancha grande, con arcos grandes, donde nunca tocan la pelota, donde es vergonzoso. Y sobre todo hay una cosa que nadie dice, y la voy a decir yo, y perdónenme. ¿Quién evalúa a los formadores? ¿Quién debiera hacerlo? No sé. Alguien tiene que poner una lupa, pero por eso alguien tiene que poner una lupa sobre ellos entonces. Mira, pero yo pregunto, ¿quién los evalúa? ¿Quién dice? A ver, ¿por qué perdón, Eduardo, otra vez te pongo ejemplo? ¿Por qué este chico, Rodríguez, quedó libre? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el fundamento? Espera, eso pasa siempre, ¿sabes cuándo, Rubén? Cuando el jugador que dejaron libre en un determinado club X, la rompe en otro club y dice, ¿nadie lo vio a este chico? O cuando pasan de largo en un entrenamiento y después llegan. Hay varios jugadores que han pasado en Colón y en Unión que no jugaron nunca por X motivo, porque en ese momento el entrenador de turno dijo, a mí no me gusta por esto. Después la rompió en otro lado.
Pero, a ver, cuando uno ocupa un cargo tan importante como es el de director, ustedes saben que por una cuestión ética yo no opino de los clubes en los ¿Dónde que pasaste? trabajé. Está perfecto. Pero yo digo, acá hay que tener en claro algo. Jamás yo he tomado una decisión unipersonal. Obvio que asumo la responsabilidad, porque la responsabilidad es mía. Pero yo me guío por una serie de planillas que me llenan al año los entrenadores, donde están la categorización de los jugadores. Me guío por todas las planillas que me mandan después de cada partido que juegan las divisiones. Me guío por la opinión del técnico que lo tuvo, el que lo tiene y el que lo va a tener. Me guío por la opinión de la gente del área selección. Bueno, después yo asumo la responsabilidad si nos equivocamos. Pero no es que yo tengo el ojo clínico y que yo digo... Porque esto siempre es lo mismo, ¿no es cierto? Alario llegó a Colón gracias a mí. Yo fui el formador, el que lo saqué, no sé, todas esas estupideces. Pero los 48 jugadores que yo dejé libre en Colón el primer año, ¿culpa de quién son? ¿De los otros o culpa mía? En Unión fue campeón del mundo, Matías Donés llegó gracias a mí. Pero y todos los otros jugadores de Unión que yo arruiné, ¿culpa de quién es? Yo me tengo que hacer cargo como director de los que no llegan. No de los que llegan. Por eso yo digo, y no es falsa modestia, yo jamás saqué un futbolista. Yo no me dedico a eso. Yo me dedico a formar formadores para que ellos saquen futbolistas. Y también hay otra cosa que creo que es muy importante. Y perdonen que me ponga como referencia, que bueno, mi señora está durmiendo, pues si me escucha me mata. Pero en mi contrato siempre hago figurar que yo no voy a dirigir ninguna división del club. Ni la última de infantiles, ni la primera división. Y eso me da un alto hándicap. Me permite discutir con el técnico de la primera, como ustedes ya saben que me ha pasado, cuando empiezan a subir y bajar jugadores a diestra y siniestra, sin ningún tipo de contemplación, sin nada, porque a ellos se les ocurre. Yo no lo voy a permitir. Y como yo no lo hago porque quiero dirigir la primera, simplemente lo hago porque quiero que tenga un orden, y porque esos jugadores lastimados, después el que los tiene que estar sosteniendo soy yo. Y no me gusta eso. Rubén, ¿cuántos años hace que estás trabajando en lo formativo, en las formativas? Y hace más de 30 años, Eduardo. Más de 30. En los últimos años, ¿cómo te llegan comidos los pibes a los entrenamientos? Mira, el otro día leí en eso del máster ese que estaba haciendo, que para que un niño pueda aprender, necesita que se den 3 condiciones, Eduardo. Tiene que estar bien alimentado, tiene que estar bien descansado y no tendría que tener violencia intrafamiliar. Decime, del 99% de los jugadores que como yo salimos de situaciones sociales bastante complejas, ¿quién reúne esos 3 requisitos? Mira, yo te respondo y voy a estigmatizar. Y cuando uno estigmatiza, lo hace mal, aclaro. Voy a decir algo que no es correcto, pero voy a estigmatizar. ¿Cuáles son las 3 condiciones que decías? Tiene que estar bien descansado, tiene que estar bien alimentado y no tiene que haber sufrido violencia intrafamiliar. Bueno, del sur del cono urbano de Buenos Aires no puede sacar a nadie. Estoy estigmatizando, y soy injusto, soy cruel, pero un poco para contestar a lo que decís, porque creo que tu pregunta apostaba a una respuesta más o menos así. Es que tenemos que sacarnos el velo y empezar a trabajar seriamente. Yo no tengo nada, porque a veces me han acusado que yo estoy en contra de la preparación física, de la ciencia, pero si mis mejores amigos han sido preparadores físicos, Pablo Virgilio, César Besone, el profesor Ariel Offer, uno de mis últimos maestros que queda vivo es Fernando Signorini, y la ciencia para mí son muy importantes en la medida que ayuden al hombre. Pero Eduardo, hay veces que se contrata una nutricionista para que le enseñe a comer a los niños, pero si mis jugadores no comen, ¿entendés? Ven una milanesa y no saben cómo la agarran, la abrazan como que fuera lo último que miran en su vida. Claro, la última cena, más o menos. Claro, y le explican, no, las proteínas tienen que ir con los hidratos, pero primero que coman. Después vamos a ver cómo los ayudamos. Pero si nosotros no tomamos en cuenta todo eso, es como la parte educativa. ¿Alguien con 2 dedos de frente puede decir que no es importante la instrucción académica?
Que no es importante ir al colegio. Totalmente. Para mí es necesario, pero no seamos hipócritas, no seamos demagogos. ¿Quién soy yo para sacarle a Tevez o a Lugo Villarroel o al que nombren? La única posibilidad que tiene de salir de su estado de pobreza, de indigencia, a la que lo condenaron los malos gobiernos, ¿quién soy yo para sacarle el único camino que tienen, que es a través del fútbol? Porque que yo sepa, nunca cuando se va a probar un chico le piden que le haga una monografía del Ulises de Jim Joyce. Primero se lo incorpora porque juega bien al fútbol y después necesitaría de psicopedagogas, de asistentes sociales, de docentes, de psicólogos, para que lo ayuden y lo acompañen en el desarrollo intelectual. Pero no con eso de que acá si Eduardo Rodríguez no estudia, no juega. ¿Pero y qué tiene que ver? Para eso hay que leer, hay que aprender, hay que entender las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que yo estoy seguro, Eduardo y Chicho, que el pibe Valderrama jamás hubiera escrito 100 años de soledad. Estoy tan seguro como que Gabriel García Márquez jamás hubiera sido el capitán de la selección colombiana. Sí. Entonces, No, estoy de acuerdo, pero acá planteo lo siguiente. Siempre se contó, y yo doy porque es cierto, que Carlos Timoteo Oribol, siendo técnico de Gimnasia, muchas veces a pibes de inferiores o a pibes muy jóvenes que tenía el plantel, de tanto en cuanto le pedía el boletín de la escuela. Uh-huh. Eso no me parece mal. No, pero me parece perfecto. Pero si yo estoy de acuerdo con vos, por eso te digo que para mí es importantísimo eso. Pero Eduardo, vos también sabés que hay una ley nacional que te obliga a terminar el colegio secundario. Debe ser una de las tantas leyes que no se cumplen, ¿no? Exactamente. Entonces yo lo que digo es lo siguiente: la institución, si realmente apuesta por las inferiores, tendría que tener un gabinete psicopedagógico, no obligarlo. Cuando yo fui a Newell's, que tenía 14 años, y me volví porque extrañaba, mi papá, antes de llevarme, me dijo: esto es simple, vos vas allá, te va mal en la escuela, como va a venir, te traigo una oreja. No lo iba a poner a Grifa en el compromiso de que me echara a mí. Entonces lo que se necesita es tener un gabinete psicopedagógico que sostenga y ayude a ese chico. Correcto. Que colabore. Correcto. No, yo quiero ponerle un nombre, nombres a esto que estamos hablando. Yo considero, es una consideración, ¿sí?, que más allá del talento para jugar al fútbol, que los dos lo han tenido, yo creo que te acerca más a la perfección en cuanto a lo que necesita, además de jugar bien a la pelota un ser humano, a sentirse bien afuera, a ser un hombre pensante, a saber discernir, a saber elegir, a saber cuándo quizás hay que bajar la cabeza y a veces cuándo hay que sacar pecho. Alguien que pueda haber tenido la formación intelectual de Valdano y no la ignorancia del loco Corbata. A ver, pero y vos sabés que yo tengo una relación hasta de amistad con Jorge, pero yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay que ver en qué circunstancias se dieron ambos. No, sin duda. No, sin duda. Que te doy la razón, pero también yo por eso te dije, pero es lo mismo un chico, no sé, que lo traigo del medio del monte del Chaco, es lo mismo que un chico que se crió en un hogar donde tenía su habitación, su mamá, su papá, siempre tuvo que comer. Ustedes saben que también hoy los jóvenes y los niños leen muy poco. Por eso los clubes tendrían que tener un gabinete psicopedagógico. Obvio que me gustan. Lo primero que habría que enseñarle a un futbolista es a pensar, a discernir. Por eso siempre digo, cuando los jugadores, hablo de fútbol infanto-juvenil, no hablo de fútbol profesional, no me meto, no conozco. Pero cuando los jugadores aprendan a preguntar, se acabaron los mentirosos en el fútbol. Entonces, ¿por qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Esto de qué me sirve? ¿Sirve para mi futuro? Por eso hay un proverbio africano que dice: a un niño lo educa toda una tribu. Lo educa el hogar, lo educa la escuela y lo educa el club. Todos tendríamos que trabajar en base a eso. Rubén, no voy a decir que nadie sepa. Muy pocos chicos llegan a ser futbolistas profesionales. Sí, yo no le puedo prometer a ningún chico del fútbol infantil que va a ser futbolista profesional.
sí le puedo prometer que voy a tratar de no arruinarle la infancia. Eso sí. Vos sabés que, y pues seguramente Chicho va a coincidir conmigo, vos sabés que donde notamos un gran crecimiento de año a año, hablemos de 25 años a hoy, Chicho, los futbolistas declaran mejor. Hablo de la mayoría, tienen más facilidad de palabras, ¿o no? Sí, antiguamente eran monosílabos. Sí, pero cada vez se declaran menos. Cada vez tienen más un candado en la boca. No, está bien, pero yo digo, a la hora de expresarse, sí. A la hora de expresarse, yo noto que hay un quizás el concepto lo tuvieron siempre. La diferencia quizás ahora muchos lo pueden expresar y antes no sabían cómo hacerlo. Pero yo noto eso. Antes hablar con los futbolistas era sí, no, claro, puede ser. Sí. Sí, lo que pasa es que también hay que ver cuál es el contenido de lo que dice. Bueno, eso es cierto, sí. Cuando uno en este ámbito maneja más de 4 palabras, vos sabés cómo tengo la suerte de hacerlo, ¿de qué te acusan? Y de filósofo, este es un romántico, este se hace el filósofo, ¿quién se cree que es? Porque pareciera que para hablar en fútbol hay que comerse las heces, decir estupideces, lo único que importa es ganar, vamos a ganar como sea y vamos a seguir trabajando con humildad y dejamos todo. Claro. Cuando vos querés opinar desde otro lugar, cuando vos te trataron de formar de otro lugar, entonces ya parece que sos un espécimen al que hay que destruir, porque nadie se sienta a debatir. Que eso es lo que me gustaría. Cuando yo le dije a mi papá, y vos creo que Eduardo lo conociste, sí, claro. Cuando yo le dije a mi viejo que iba a ser entrenador, me dijo, la única verdad que hay en el fútbol es que no la tiene nadie, no va a ser tan estúpido de creerte que la tenés vos. Sí. Pero yo quiero debatir, quiero que me sienten a debatir. ¿Por qué le hacen a los chicos hacer lo que le hacen hacer? ¿Por qué los juveniles, en vez de estar en situaciones de juego y ayudarlos desde los conceptos futbolísticos, hacen cualquier cosa pensando pura y exclusivamente en el partido del sábado? Sí, es verdad, no, es cierto. En el fútbol, y me incluyo porque con Chicho hablamos de fútbol, analizamos fútbol, hablamos más de equipos que corren y que meten y muy pocos de equipos que jueguen, ¿no? O sea, se va perdiendo la esencia. Es que hoy es como querer hacer tortillas sin huevos. Es muy difícil. Pero aparte hoy, ¿con qué se insiste? Que es un equipo... corredor, metedor. Claro, que metedor todo el tiempo. Juega bien, mira cómo es el juego. Te asfixia el equipo. Mide 1,90 m y salta bien. No, es bárbaro, pero decime si cuando pisa la pelota no se cae. Rubén, cuando vos ves fútbol y ves los tiempos netos de juego... Bueno, lo que pasa es que cuando uno habla, ¿viste? Siempre por eso lo relacionan con que todo tiempo... Eduardo, vos me conocés hace años. El fútbol acá también tenía cosas malas antes. No es que era todo... No, siempre las que antes te mataban a patada, había drogas, te hacían de todo adentro de la cancha. Pero ¿saben cuál era la diferencia? Y corríjanme. Si yo me sentaba hoy acá con ustedes dos y decíamos, ¿quién puede ser el 10 de la selección argentina? Y empezábamos, bueno, puede ser Babington, puede ser el Beto Alonso, puede ser Mario Sanabria, puede ser Daniel Valencia, Bocchini, puede ser Ricardo Bocchini. Claro. Hoy vos te ponías a pensar, puede ser Cococho Álvarez. Hoy no hay 10, empezá por ahí que hoy no hay 10. Bueno, yo digo, el Hugo Villarruel, hoy sería Gardel, Luis Adeneve. Pero claro, si ahora, como me dijo alguien alguna vez a mí, no, tenemos que formar jugadores para Europa. Pero si los jugadores en Europa lo que quieren es precisamente lo que nosotros siempre tuvimos. Claro. Es como me dijo a mí una vez un discípulo de Peuchele que trabajó conmigo en River, José Curti, que me dijo, Peuchele decía, ellos nos vendieron libros, programa de entrenamiento y metodología de trabajo, pero jugadores se llevaban lo de acá, y se los siguen llevando. Claro, es verdad. Y para que hagan algo distinto a lo que habitualmente hacen los europeos allá. Rubén, te pido 2 definiciones. No te voy a preguntar por Menotti, sabemos cuál es tu pensamiento y coincidimos prácticamente en todo, ni tampoco del maestro Ernesto Duccini. Yo nunca te escuché, no quiero decir que no lo hayas hecho, quizás escribiste un libro. Dame alguna opinión sobre Marcelo Bielsa. Bueno, es una persona a la que yo respeto muchísimo, muchísimo. Para mí tiene una dignidad extraordinaria.
coincido en muchísimas cosas de las que él dice. Por ejemplo, una de las cosas que él dijo una vez y la pasaron muy por alto, nunca escuché que alguien le hiciera referencia. Él decía, las malas canchas y las malas pelotas son una etapa en la formación inicial del futbolista. Entonces, Marcelo Bielsa para mí es una persona que dignifica la profesión. No me importa si gana, pierde o empata, pero él dignifica la profesión. Después podemos ver si juega de una forma u otra, porque a ver, uno no va a ser enemigo, Eduardo, de alguien porque en vez de jugar con 4 en el fondo juegue con 3 o esas estupideces. Pero hay gente que dignifica la profesión, que le hace bien, que transmite mensajes que valen la pena porque son mensajes educativos. Entonces yo, por Bielsa, me saco el sombrero. Bueno. Después perderá, empatará. No, está bien, está bien. Tiene un reconocimiento que excede los logros, porque si uno analiza cómo se lo reconoce mundialmente a Bielsa, uno dice, bueno, pero este tipo está cansado de ganar títulos, y no ganó tantos títulos. Y la otra consulta, y tenemos 1 minuto y medio, Lionel Scaloni. Y bueno, hace poco salió un libro sobre Menotti, y ahí cuentan precisamente una charla que yo tuve con César, cuando él se hace cargo de las selecciones nacionales, y yo le digo en la escuela de entrenadores, comiendo una empanada, ¿y qué va a hacer con Scaloni? Y él me dice, ¿cómo que voy a hacer? Pero y sí, le digo, ¿a quién va a poner? No, sigue Scaloni, me dice. Pero él me decía, nene, a mí, pero vos, nene, ¿por qué cree que hay que sacarlo? Entonces yo, como soy burro en eso, también le digo, no, por la experiencia. Me dice, ¿y quién tiene experiencia en selecciones? Basile, Bielsa, Bilardo, yo, ¿quién más? Dirigir un club no es lo mismo que dirigir la selección. Y a mí me parece que el nene me dice, tiene las cosas muy bien, muy en clara, y además tiene 4 o 5 colaboradores por los cuales yo me saco el sombrero. Así que lo voy a ratificar a él hasta que termine el Mundial. Bueno, me parece que Scaloni es una persona muy medida, muy centrada, entendió muy bien cuáles eran los jugadores que tenía y qué fútbol tenía que desarrollar, y lo supo hacer a la perfección. Y a todos aquellos, y me incluyo, que pensábamos en contra, no hizo más que cerrarnos la boca y hoy rendirnos ante el conocimiento que él tiene. Te voy a leer 2 o 3 mensajes para despedirte. Como siempre, enriquecedora entrevista a un sabio formador como Rubén Rossi. Ojalá muchos padres lo escucharan. Hola, tuve un grupo de chicos, año 95, infantiles de liga, sin haber escuchado nunca Rossi. Mi única forma de práctica era tirar una pelota y que jueguen. Un día fui a una charla que dio Rubén en la liga. Ahí comprobé que no estaba tan errado. Rubén, placer escucharte. Se aplica a la vida misma. Sigo. Por Dios, me encanta escucharlo. Todo lo que dijo es verdad. Soy un abuelo, te dice. Llevé todo el año a mi nieto a los entrenamientos y a jugar los fines de semana a mi nieto. En mi hogar le dijimos primero que el estudio, después lo otro. ¿Saben por qué? Porque en el colegio lo enseñan, en los clubes no. Yo lo vi y no les enseñan nada. Entre otros mensajes, Rubén. Bueno, muchísimas gracias, no sé qué decir, pero lo único que digo siempre es lo mismo. Tratemos de formar formadores que ayuden a los niños, a los jóvenes, que los hagan mejores personas y futbolísticamente le aporten cosas para que sigan progresando. Como decía el viejo Alfredo Di Stéfano, a los futbolistas hay que respetarle la cuna. Porque si no, Eduardo, viste, te llevan un pibe como Villita, como Villarruel, te lo llevan a la novena y yo te lo doy a vos de entrenador y lo primero que vos le decís es, acá se juega un toque. Claro. Bueno, pues si querías que juegue un toque, traiga otro. Villarruel no empezaba. Vos sabés qué lástima. Me quedé con ganas de hacerte una pregunta. Me quedé con ganas de hacerte una pregunta que era la única pregunta que te quería hacer cuando Chicho me dijo que te íbamos a tener hoy, pero no hay tiempo. Sí. Dale, te doy changüí. Pero no me la va a querer contestar. No sé, qué sé yo. Te la quedó corta de última. A ver. Preguntale. ¿Maradona o Messi? El arte no se compara, simplemente se disfruta. Ya está, Maradona y Messi es la ecuación, claro. ¿O no? Y bueno, lo que pasa es que esto es como todo. Cuando al flaco Menotti le preguntaban, él decía Pelé, porque jugó con Pelé. Hoy se cumple un aniversario de la muerte, creo que del negro. Para mí fue el más grande y para los que juegan con Lionel va a ser Lionel, pero vuelvo a lo mismo. No se compara el arte. Las meninas de Velázquez no son más que los girasoles de Van Gogh. El arte se disfruta. Por eso digo, hay que cambiar la letra. En lugar de la O, poner la I. En lugar de Diego o Lionel, es Maradona y Messi. Exactamente. Y Alfredo Di Stéfano. Mira, y te pongo una cortita. Cuando hace 2 años por FIFA estuve en Doha, en Qatar, estuve con Arsène Wenger,
el mítico técnico del Arsenal. Claro, del Arsenal. Y me dijo dos cosas, ¿no? Me dijo, todo mi fútbol lo basé en Alfredo Di Stéfano. ¿Escucharon? Todo mi fútbol. Arsène Y Wenger. segundo, me dijo, las calles de Argentina son una de las mejores escuelas de futbolistas del mundo. Y acá se lo ha tirado a la basura, al potrero, a la calle y al baldío. Al adoquín. Yo jugaba en el adoquín. Yo jugaba la pelota en adoquín. No aprendí nunca nada, pero sabés, amigos del barrio, que la movían en el adoquín, que la pelota te picaba para cualquier lado. Tenías que ser un artista de circo, más o menos, para jugar ahí. Exactamente. Pero no llegaste a jugar, pero no disfrutaste de ese juego con tus amigos. Pero no te quepa la menor duda, y quería ganar siempre. Yo jugaba en contra de mi hermano y lo puteaba, y mirá que habíamos salido de la misma panza de la misma mujer, y después, ¿sabés cuál era el problema? Nos abrazábamos, tomamos una gaseosa y a bañarnos. Exactamente. Ese es el quid de la cuestión. Dejemos a los niños disfrutar. Entendamos que el juego es lo que mejor enseña. Hay entrenamiento. El juego tiene aprendizaje significativo que se traslada a la cancha. Y los fundamentos técnicos son hijos del juego. Todo lo demás, conceptual, viene más tarde. Pero esa es otra historia. Rubén, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande para los dos y gracias por el espacio y perdón si me extendí. No, tranqui. Es un gusto y un placer escucharte y que tengas un muy buen 2026, lógicamente. Igualmente para ustedes, muy amable, gracias. Chao, viejo.